¿A qué me refiero con que probablemente estás viendo las películas a la mitad? Bueno, para entender esto primero tenemos que entender bien qué es el cine y cómo funciona. Digamos que una película en principio es un conjunto de imágenes y sonidos. Obvio, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en una película, lo primero que se nos viene a la cabeza no es imágenes, sino una historia. Y esto es porque las películas habitualmente suelen contar una historia. Digo habitualmente porque en realidad esto no es necesariamente así. Una sucesión de imágenes y sonidos no tiene por qué contar una historia. De hecho, como ya saben, existen documentales que, más que contar historias, muestran cosas, ¿no? O videos que no cuentan nada, sino que solamente son imágenes y ya. Sin embargo, el cine nos ha acostumbrado a buscar historias en las imágenes, incluso en casos donde las historias no son tan evidentes, digamos. Tomamos, por ejemplo, este cortometraje que se llama All My Life, es decir, Toda mi vida. Vemos una cerca que va, digamos, sufriendo distintas modificaciones a lo largo de su recorrido mientras escuchamos All My Life de Ella Fitzgerald de fondo. Y claro, podemos interpretar que esta cerca está simbolizando la vida de una persona, con altibajos, cosas buenas, cosas malas, y que al final termina yéndose al cielo. Sin embargo, se dan cuenta, ¿no? Ahí no hubo ninguna historia. Era una cámara moviéndose al costado, mostrando una cerca con una canción de fondo. Pero eso no nos impidió que entendamos que esa cerca simbolizaba la vida de una persona. El cine es una máquina de contar historias, o mejor dicho, se transformó a lo largo de sus primeros años en eso mismo, en un aparato narrador. Lo que antes era el dominio de la literatura, e incluso antes de la oralidad, ahora es el reinado del cine, que lo comparte con las series y yo diría con los videojuegos, dos grandes herederos del cine. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con estar viendo las películas a la mitad? Bueno, el cine justamente nos ha acostumbrado a concentrarnos en las historias que se cuentan en las películas. Nos ha adiestrado para extraer información narrativa de las imágenes y sonidos. Digo extraer porque en realidad no es que cuando vemos una película aparecen unos subtítulos que nos dicen, bueno, este es el protagonista y le está pasando esto y ahora siente esto y esto, sino que todo eso lo entendemos a partir de lo que vemos. Pero justamente lo que olvidamos, lo que dejamos un poco de lado, son las propias imágenes y sonidos en sí mismos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, si nos ponemos estrictos, las historias que cuentan las películas son básicamente todas iguales. A ver, no es que sean todas exactamente iguales, pero sí es verdad que hay prototipos de historias que se repiten siempre. De hecho, esto que están viendo, que se llama Viaje del Héroe, es un formato, un prototipo, una maqueta de cómo tiene que ser la historia de un héroe. Tenemos a esta personita que pasa de su mundo ordinario encontrándose con la aventura hasta superarse a sí mismo en una gran prueba y volver otra vez a la cotidianidad. El camino del héroe, que se viene utilizando desde la antigua Grecia, es un ejemplo de cómo la mayoría de las historias se repiten. Si no, pensemos en lo siguiente. Un protagonista que le va bien hasta que en un momento le empieza a ir mal y tiene que sortear una serie de dificultades para que le vaya bien nuevamente. Suena familiar, ¿no? Una persona que sufre de desamor y al final consigue pareja. Un héroe que debe salvar el mundo y hacer sacrificios para eso. Alguien que quiere redescubrirse y para eso emprenderá un viaje. Alguien presa de una situación que parece imposible y que al final descubre cómo salir, etc. Siempre es el bien contra el mal, el individuo contra la sociedad, o una persona contra sí misma. Siempre el objetivo es el amor, la fama, el dinero, el poder, la supervivencia o la realización personal. Y a ver, yo sé que esto es una simplificación extrema, pero de algún modo las historias siempre son muy parecidas entre sí. Principalmente cuando nos encontramos dentro del sistema de géneros. ¿Cuántas películas de terror son, en cuanto a su trama, esencialmente iguales? ¿De fantasmas o sangrientas? ¿Cuántos policiales son básicamente lo mismo? Un policía que obstinadamente por su cuenta resuelve el crimen y así sucesivamente. Sin embargo, esto obviamente no quiere decir que no valga la pena ver películas. Porque justamente, redobles por favor, la historia que cuenta una película o una serie es solamente la mitad de lo que hay para ver. Es el 50%. La otra mitad es cómo se cuenta esa historia. Digamos, supongamos que estamos hablando de historias contadas en voz alta. No da lo mismo si yo les cuento, che, ¿saben que ayer me robaron? Un bajón. O si se los cuento así. Era de noche, estaba caminando. De pronto empecé a escuchar pasos. No me quise dar vuelta, así que empecé a caminar más rápido. En el fondo sabía que no podría escapar, pero quizás si llegaba a ese lugar iluminado de la esquina, tendría una oportunidad. Obvio, contarlo así es más atrapante, genera como más suspenso, ¿no? La historia es la misma, lo que cambia es cómo se las estoy contando. De la misma forma, el cine puede contarnos la misma historia una y otra y otra y otra vez, pero de formas tan distintas que hasta parece que son historias diferentes. Entonces, ¿cómo cuenta el cine? Bueno, ya lo dijimos, con palabras, pero principalmente con imágenes y sonidos. Lo importante es entender que cuando vemos una película,
Todo lo que estamos viendo, desde el lugar donde transcurren los hechos hasta la ropa del protagonista, los colores, las luces, los sonidos que escuchamos, los movimientos que hace la cámara y hasta los cortes y transiciones del montaje, todo está ahí para contarnos la historia. Todo esto es la forma que tiene el cine de contar historias. Nada en una película es librado al azar. Si vemos de fondo un paisaje que parece natural, ese paisaje está puesto ahí a propósito. Todos son decisiones de los directores y la gente que trabaja ahí que hacen que la película sea como es. Si empezamos a prestar atención a cómo el cine nos cuenta las historias, vamos a poder acceder a ese otro 50% que les digo que usualmente no vemos. De hecho, cuando una película nos gusta, cuando una escena nos atrapa, no es tanto por lo que está sucediendo, sino por cómo está sucediendo. Pongamos unos ejemplos. ¿No da lo mismo si una pelea se filma así? ¿O si se filma así? O si se nos quiere mostrar que un personaje está acorralado, ¿no da lo mismo si es así? O así. O incluso una escena de acción, ¿no da lo mismo si la cámara en vez de hacer esto, hace esto? O si se nos quiere mostrar de forma divertida y graciosa que el personaje no se está dando cuenta de lo que está pasando. Although no one official is prepared to comment, religious groups are calling it Judgment Day. There's panic on the streets of London as an increasing number of reports of serious attacks on people who are literally being eaten alive. Si se nos quiere asustar, mostrando que el personaje está siendo acechado, no da lo mismo si es así o así. Tampoco da lo mismo si una persecución sucede en cualquier lugar. O sucede en este lugar. Si los colores en el plano están ahí y ya, o si están así. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. Si la cámara se mueve o no se mueve. Si el paso de una escena a la otra se da así. O así. Are you lost? Y demás innumerables ejemplos. El análisis de cine consiste básicamente en interpretar, metaforizar, analizar, o la palabra que quieran usar, este tipo de cosas. En los videos de este canal, donde analizo películas, series y videojuegos, lo que hago es precisamente esto. Fijarme cómo se está contando la historia, cómo están construidos los planos, los escenarios, los personajes, las situaciones, los diálogos, los colores, la iluminación y, bueno, interpretarlo. Así que les invito a animarse a mirar el otro 50%, la otra mitad de la película que habitualmente no vemos y que sin embargo es lo que realmente hace que la película nos guste, nos transmita algo, nos emocione. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, compartilo y suscríbete a mi canal. También podés activar la campanita, así te avisa cuando subo un video nuevo. Y hasta la próxima.